Buenas noches. En este video trataré de hablar de educación, pero poniendo en el campo educativo a funcionar tres conceptos que construye y desarrolla el filósofo francés Gilles Deleuze dentro de la filosofía. Veremos cómo estos conceptos pueden jugar un papel importante en el campo educativo. Empezaré por el concepto de máquinas deseantes. Si nosotros entendemos a los seres humanos como máquinas deseantes, tenemos que primero partir del hecho de que en la filosofía de Deleuze, pues la máquina no se entiende como de pronto en el lenguaje común lo podemos comprender. Es decir, no se entiende como el objeto maquínico, no se entiende como de pronto el computador, el sistema maquinario, sino que se entiende como un sistema de acoplamientos y de captura de flujos. Para no irme por las ramas, utilizo el mismo ejemplo de Deleuze, o uno de los ejemplos, donde él afirma, por ejemplo, o muestra cómo la teta es una máquina hecha para la boca del bebé que se acopla perfectamente a la teta de la mamá. Entre estas dos máquinas deseantes hay un intercambio o una comunicación a través de flujos. Hay cortes y capturas de flujos. Esas serían las máquinas deseantes. En pocas palabras, porque por supuesto el concepto es un poco más complejo, mucho más. Pero diríamos que por el momento nos quedamos con esa definición, pues por el objetivo del video. Segundo, están el cuerpo sin órganos. ¿Qué sería la negación de las máquinas deseantes? Las máquinas deseantes se acoplan entre ellas para el corte de flujos. Sin embargo, el cuerpo sin órganos, al carecer de órganos, es un cuerpo lleno que no puede o se le dificulta establecer conexiones y acoplamientos con los demás. Sin embargo, ese cuerpo lleno es un cuerpo también que registra, es decir, que es capaz de capturar las producciones de las máquinas deseantes y mostrarlas como producciones propias. Como ejemplo de eso, podríamos decir el Estado. Los derechos que el Estado da no son derechos que provengan de él mismo. Varios o todos o la gran mayoría de los derechos que actualmente, tienen los ciudadanos de determinado Estado fueron o son derechos que en su momento se conquistaron a través de diferentes luchas sociales. Diferentes luchas que se emergieron al margen del Estado. Sin embargo, el Estado captura las luchas y muestra las producciones como propias, es decir, los derechos conquistados por los diferentes actores sociales, finalmente el Estado, como cuerpo lleno que no es capaz de producir o que utiliza la producción ajena como propia. Entonces, las producciones de la máquina deseante el Estado las muestra como propias. Las registra, la establece una determinada nomenclatura y a partir de ahí normativiza y determina las prácticas a través de las cuales, ya habiendo hecho el registro pertinente, estas entran bajo una mirada del control, ¿sí? Diríamos pues perdón, que el cuerpo lleno, si el Estado es un cuerpo lleno, entonces está imposibilitado para establecer todo este tipo de relaciones, conexiones y cortes de flujos, pero muestra para sí mismo como propia las producciones de las máquinas deseantes. Hay un tercer concepto, entre los muchos que trabaja Deleuze, que es el de máquina de guerra. Y como máquina de guerra podemos de pronto entender esas diferentes formas de organización no determinadas por el Estado, pero que al contrario se encargan de establecer una ruptura
entre el aparente poder hegemónico del Estado como cuerpo lleno. Es decir, las máquinas deseantes tienen la capacidad de establecer mecanismos de resistencia ante la hegemonía del Estado. Diríamos que estos mecanismos de resistencia son lo que se llama la máquina de guerra. Una máquina de guerra es una máquina compuesta por máquinas deseantes que establecen entre sí relaciones que generan rupturas dentro del poder hegemónico del Estado y muestran que efectivamente las cosas pueden ser de otra forma. Por supuesto, el Estado tenderá siempre a capturar este tipo de producciones de la máquina de guerra. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la educación? En el sistema capitalista, sobre todo bajo la mirada del Estado moderno, el Estado moderno es el que funciona a través de las instituciones que supuestamente han de ser fuertes. Ese Estado moderno ha convertido la educación en una institución. Por lo tanto, la educación es siempre reproductiva, reproduce un tipo, una forma de pensamiento, una forma de práctica, una forma discursiva, siempre determinada por la normatividad del Estado. Ahora, romper con eso sería establecer una máquina de guerra. Entonces, si nosotros pensamos la educación como la posibilidad de la transformación estructural de la sociedad, entonces la educación no puede entenderse al interior de la institucionalidad del Estado, sino por el contrario, como una máquina de guerra capaz de generar rupturas ante toda la normatividad y toda la hegemonía del Estado y sus instituciones. Colombia es un ejemplo del fracaso de toda la institucionalidad y es, diría yo, un caldo de cultivo para generar otro tipo de producciones como la máquina de guerra, ¿vale? Entonces la invitación en este video es a empezar a pensarnos la educación como una posible máquina de guerra, no necesariamente reproductiva de la normatividad institucional del Estado, sino con la capacidad de generar prácticas instituyentes que rompan con el Estado. Esa sería la educación como máquina de guerra. Muchas gracias.